Ok, por ejemplo, digamos, cuando vamos a hacer un tablero de parche, entonces lo que primero hacemos es que hacemos el marco. Entonces yo aquí lo que hice fue usar corte 45 para que quede más limpio, más bonito. Entonces como ustedes hacen un corte 45 te quedan los cantos libres, limpios, bonitos. Aquí no está pegado obviamente. Entonces ponemos el tablero, en este caso yo ocupaba que él tuviera 47 y 62 y medio, si no me equivoco. Ajá, que es para el molde que estamos armando. Entonces, lo que yo hago es que escojo cuáles van a ser las caras de arriba, de todo lo que son las caras de arriba. Entonces le voy a poner la marca, que esas son las caras de arriba. Ahora lo que hacemos es que la máquina la vamos a calibrar para que coma el alto, sería el grueso del tablero, y el ancho va a ser el mismo grueso del tablero. Eso lo vamos a hacer encastrado allá porque es un tablero parche. Entonces aquí está configurado para una altura de 1.5 milímetros. Entonces para eso sirve esta piecita. Y acá tengo configurado que coma 1.5 milímetros de el borde externo del diente para adentro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar este tablero, y yo sé que esta es la cara de arriba, pero lo pongo en esta posición y lo deslizo para allá para que me coma eso. Después lo deslizo hacia acá para que me coma el resto, y ya con eso saco el boquete en el cual voy a venir y voy a encastrar el tablero. Entonces esa es la forma para sacar. Entonces así de fácil y sencillo. Entonces vean los cortes. Ya, entonces de aquí a acá tiene que haber 15 milímetros. Tiene un pelito menos, pero mejor que quede un pelito menos. No sé si está exacto, 15 milímetros. Y de aquí a acá tienen que haber igual 15 milímetros. Entonces esto lo hacemos con todas las piezas para sacar el tablero donde lo vamos a encastrar. Entonces yo ahorita les muestro ya cómo queda armado y ya cómo queda con el tablero. Igual como le digo, entonces, de aquí ya marqué que la cara de arriba. Entonces eso yo lo voy a hacer por la cara de atrás, todos por la cara de atrás que yo marqué, para ir sacando esto y así armamos el tablero. Entonces ya cuando el tablero tenga los boquetes hechos, entonces ya encastro una con la otra y aquí ponemos el parche, el tablero de parche. Entonces son lo que son los marcos. Ya casi seguimos con el proceso. Ok, esperemos que no nos monticen el video porque hay una gente que escucha música altísima. Hay un escándalo, pues sí, ¿qué podemos hacer? No se puede pelear con los vecinos. Ok, entonces, ustedes ya vieron cómo hacíamos el boquete para los tableros, que fue este que está acá. Pues este que está acá, lo hicimos en la sierra mesa. Entonces aquí tiene un y medio y un y medio. Un y medio hacia lo ancho y un y medio hacia lo largo, hacia el grueso. Entonces es un boquete de un y medio por un y medio porque vamos a meter un tablero que tiene exactamente eso, centímetro y medio, o sea, 15 milímetros. Entonces el boquete lo hacemos primero para que ya quede así, para que quede bonita. Esta masilla que está acá es porque siempre este tipo de unión hay que repararla para que nos quede así. Eso es lo que andamos buscando. Entonces siempre a veces hay que meter un poquito de masilla porque en algunos puntos al menos sella perfecto. Entonces, aparte de hacer el boquete, ¿cómo se calcula un tablero? Pues lo primero que tienen que hacer es sacar el cuadro. En este caso, estos son puertas que van debajo de un mueble de cemento, un mueble que ya tiene cerámica, tiene azulejo, tiene porcelanato, tiene enchape o como le llamen en su país. Ustedes sabrán cómo le llaman a eso. Entonces ya son de cemento y las paredes están enchapadas, tanto la parte de abajo, los lados y arriba hasta la pila. Entonces lo que primero hacemos es que sacamos el cuadro, ponemos la división al medio y después dejamos 1 centímetro de más a la derecha y 1 centímetro de más a la izquierda para que tape los bordes. Y en la parte de abajo vamos a lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces 1 centímetro más para abajo y 1 centímetro más para arriba. O media pulgada y media pulgada y media pulgada si ustedes son americanos. Entonces siempre hay que dejarle un poquito más. Entonces a la hora que la puerta cierre va a quedar tapado lo que es el boquete. Y al otro lado igual, a la hora que la puerta cierre va a quedar tapado el boquete. ¿Cómo abren estas puertas? Son puertas, vamos a poner unas bisagras que van acá, las cuales permiten una apertura de esta forma hasta casi 160 grados o 140 grados abren ellos más o menos y vuelve a cerrar de esta manera. ¿Por qué lo hacemos así? Porque a este lado va a haber una pared que si abrimos la puerta de la forma normal va a estar pegando una pared y se va a ir dañando la puerta en esta parte.
y al otro lado tiene otras cosas que estorban. Entonces, si yo hago que la puerta me abra para este lado, eso va a estar golpeando lo que esté ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja que abran al centro? Que la puedo abrir casi que completamente para manipular, o puedo abrir las dos al medio, que me queden así las dos. Entonces, el tipo puerta es mucho mejor que la puerta convencional. Entonces, cuando ya termine de afinar esto y termine de retocar, lo que hacemos es que aplicamos sellador, les muestro la parte del sellador y después de último aplicamos el color final, porque eso es un mueble que lleva un color con productos catalizados diferente. Vamos a hacer una aplicación totalmente diferente a la que han visto en este canal. Entonces ya casi les muestro la siguiente parte del proyecto. Igual estamos sacando otros proyectos, entonces ahí los vamos a ir colgando semana a semana. Ya casi continuamos. Ok, entonces lo que son los tableros, como siempre les dije, ¿verdad? Entonces ya sabemos que eso es un tablero parche. Entonces lo que es el tablero como tal se saca a la medida exacta que va a ingresar en este canal. Entonces depende cómo ustedes armen en la puerta, ¿verdad? El marco y todo lo demás. Entonces ustedes van a sacar un tablero que les encaje acá. La regla de oro es que este tablero no se puede echar cola. Nunca le echen cola. Eso simplemente se hace con tornillo. Porque ocupamos que esta madera se expanda, contraiga, expanda. Entonces no queremos que tenga cola. Si tiene cola, se va a reventar. Pero lo que hacemos es que hacemos una perforación acá, acá, acá y al otro lado, con 4 tornillos. Más, podemos ponerle más, podemos poner 2 aquí y uno acá. Y con eso aseguramos que el tablero se sujete y tenga flexibilidad para cuando se expande y contraiga. Que sea suficientemente largo para que entre y agarre el tablero. Entonces, él estaría entrando como a esa profundidad. Entonces, aquí está el tablero. Entonces, está ingresando como 1 centímetro en el tablero, un poquito más. De hecho, mete un poquito más. Como ahí. Y esto lo que hacemos es simplemente y él ya lo agarró. Es algo muy fácil de hacer. ¿Por qué no usamos cola? Como que el tablero se expanda, contraiga. Estamos en un lugar que es trópico húmedo, que es el Caribe. Aquí hay mucha humedad. Entonces la madera se llena de humedad, se expande, se seca, se contrae. Entonces si lo encolamos, se va a reventar y echar a perder. Entonces, así de sencillo. Se arma un tablero parche. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Terminar de lijar las imperfecciones. Tapar eso con tarugo, que también hay un video cómo hacer tarugos y cómo utilizarlos. Y ya empezamos a aplicar el tinte. Ya lo que faltaría nada más el detalle. Así de fácil se arma un tablero de parche para lo que son puertas de gabinetes, puertas de muebles de cocina. Entonces ya casi continuamos con otra parte del proceso para que ustedes vean la parte del pintado, porque es un acrílico especial que vamos a utilizar, y la parte de cómo se arma para tenerlo para el transporte. Y después vemos la instalación, porque tenemos que ir a donde el cliente a instalarlo. Que ya los solderos están lijados a grano 120. Podríamos subir a 180, pero ya vamos a cerrar un poco el poro. Y el acrílico que vamos a pasar es gruesito, entonces queremos que el poro no esté tan cerrado. Entonces de 120 vamos a aplicar el acrílico o el color que andamos buscando, que es un roble oscuro de la marca Sobre, ahorita les muestro. Pero primero vamos a sacar el redondo de los costados, meter redondo de los costados y también a lo que es la parte del marco. Ya el marco ya está listo. Entonces este es el marco. Eso es el marco, entonces aquí las puertas van aquí en el marco, ¿verdad? Ya vimos que quedan exactas, exactas. Entonces vamos a igual a aplicar redondo en la parte interna del marco nada más, solo el borde interno, el externo no, porque eso ha pegado a la pared. Y después empezamos a aplicar el acrílico. Ahí les muestro cómo se diluye y cómo se debe aplicar para que ya quede un tono muy bonito, que se llama roble oscuro. Ya vamos con esa parte.
Que el redondo lo aplicamos con la broquita de media pulgada, cuarto redondo, la chiquitita. Y lo aplicamos en el borde externo únicamente, solo en el borde externo. Lo hacemos despacio. Entonces ya este pequeño detalle de hacer un borde redondo hace que se vea totalmente diferente el panel. Entonces son cositas que siempre les digo, que hagan algo diferente, algo que llame la atención. Entonces este pequeño redondo hace que el panel sea mucho más bonito. Por la parte de atrás no, solo por el frente nada más. Eso lo hacemos para los dos tableros y también lo hacemos para el marco. Ya el marco ya se lo pasé. Entonces lo que es el marco, igual se aplica redondo, solamente en el borde interno. Entonces, este es el borde interno, entonces estamos aplicando redondo solamente en esa parte, nada más. Un redondo bonito, pequeñito. Vemos que destaque. Que haberlo dejado así, con este filo. Podemos haberlo dejado así, pero solo que hacer este borde, pequeño borde, ya se ve mucho más bonito. Entonces ahorita ya empezamos a aplicar el acrílico porque ya como queda el producto ya listo. Ok, entonces el producto que vamos a utilizar es este. Durotin Roble Oscuro. Es un producto de la marca Sur, que es un producto tipo poliuretano. Es un color específico. También ocupamos un diluyente de la misma marca para fondos, porque tenemos que aclararlo. Esto se debe utilizar puro y se debe aplicar en poquitas manos porque él puede llegar a quebrar. Se puede desquebrajar el producto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí nosotros es tratar de que en una o dos manos nos dé el tono que andamos buscando. Entonces lo hacemos con medida. Esto es una copita. Entonces yo he hecho una copita del producto, que es bastante líquido, y una copita del siguiente, claro, cuando lo bebe. Esto ya es más durillo de ver. ¿Por qué no se diluye con Ciner, aguarrás o otros productos? Porque como es un producto que es poliuretano, se puede desquebrajar si le echamos Ciner. Entonces aquí están partes iguales, 50 y 50. Vamos a mezclarlo y necesito que me dé un tono específico. Es un tono muy clarito, que fue con el que hicimos unos muebles hace como 5 años, creo. Entonces el problema es que los muebles con los años van decolorando, todos los productos tienen que colorar un poquito. Entonces ocupamos que se parezca o que quede lo más igual posible. Entonces cuando ustedes hacen muebles de clientes con colores específicos, guarden la fórmula. Y porque en algún momento van a volver a ocupar, hacer otro proyecto. Estamos buscando un tono, digamos, o yo calculo que tal vez un pelo más, pero voy a ver cómo se comporta, digamos, a la hora que seque. Lo voy a aplicarle una manita por la parte de atrás al mueble, que no hay tanta bronca. Y después, si llego que me está dando el tono, ya lo aplico todo. Más hasta creo que debería pasarle mejor a este. Bueno, creo que voy a cambiar lo que voy a pintar. Voy a pintar el marco, que me va a quedar incluso hasta escondido. Y por la parte de atrás. A ver si nos da el tono. Ok, mami, yo creo que voy a tener que aplicarlo puro porque buscamos un café más oscuro y esta madera es muy blanca. Entonces vamos a aplicarle una mano sin diluir, a ver cómo se comporta. Vamos a gastar este poquillo en esta pieza y echamos una mano sin diluir. Como le digo, cuando no estamos seguros cuál fue la fórmula, mejor lo vamos haciendo con cuidado para no equivocarnos. Ok, entonces el color que andamos buscando es más o menos este, que será el producto sin diluir.
Tal vez le falta como que una manita más, una cosa así por el estilo. Entonces es el tono que andamos buscando. Vamos a terminar de listar los tableros y ahorita ya vamos a hacer más la parte del pintado de los tableros. Entonces, experimento lo hicimos con el marco, porque es más fácil de darle a cabo un marco que darle a cabo a todos los tableros. Entonces es el color que andamos buscando. Que lo que primero hacemos es que aplicamos una mano, como les dije, que era diluido, mitad de producto, mitad de diluyente, para que quede así clarito. Entonces esta primera mano es para darle color a la madera. Después de esta primera mano, vamos a aplicar ahora el sellador de madera, el que sella el poro, un sellador transparente. Lijamos, vemos cómo queda el poro sellado, tal vez aplicamos una segunda mano sellador. Y después ya aplicamos el tinte puro, el producto puro, el poliuretano puro, para ya darle el tono. ¿Por qué no usamos primero sellador y después este que es el acabado, el color? Porque el sellador me va a sellar mucho y el acabado no se va a pegar bien a la madera, entonces puede hacer que me queden partes muy blancuzcas y andamos buscando que me quede cafecito. Entonces primero tinte, sellador, después vemos si otra segunda mano sellador, después tinte y tenemos el producto listo. Y por encima le podemos aplicar un transparente o otro poliuretano transparente para darle un brillito. Entonces ese es el orden correcto para cuando utilizamos productos catalizados o productos que son con diluyente. Ok, ahora sí vamos a aplicar lo que es este producto, como les decía, el poliuretano, solito, puro. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer con este producto? Pues uno, llevarlo parejito, no echar de más, porque si no vamos a manchar y va a haber que pelarlo todo, volver a eliminar todo para dejarlo parejo. Entonces, tenemos que llevarlo parejito, con mucho cuidado y para que nos quede bonito el tono. Y ahora esperamos a que seque y damos vuelta para aplicar la otra mano. Ok, entonces este es el tono que andamos buscando, que es un café roble oscuro que llaman, pero no queremos oscurecer demasiado para que se siga notando la veta y notando, digamos, lo que es la madera. O sea, que se vea que es madera a pesar de que tiene el café. Entonces esto está aplicado por ambas caras. Entonces tanto la cara de atrás como la cara de adelante está exactamente igual porque son puertas. Y estas pisitas van encima de la puerta. Entonces cuando instalemos el mueble vamos a ver cómo queda ya completo. Entonces lo que faltaría nada más es la parte de la instalación. Pero de igual manera ya sabes lo que pueden hacer para apoyar el canal. Dale me gusta, compartir, comentar y ver todos los videos que están colgados por acá. Entonces vamos a ver la instalación, lo colgamos y subimos el video entonces. Ok, vamos a instalar ese tipo de bisagras, que son bisagras de presión. Esto es para hacer... Tenemos el marco y ustedes vieron cómo se hacía. Entonces, ¿cómo instalamos las bisagras? Lo que tenemos que hacer es que ellas se van a instalar en el centro y no a los lados, porque esas puertas se abren y cierran en el centro. Entonces, este tipo de bisagra viene con los huequitos para instalarle esta parte boca abajo, de esta manera. No se instalan así, sino boca abajo en la parte de atrás del marco. Entonces, lo que hacemos es que acá, en lo que es la parte del marco, tomamos y dejamos unos 10 centímetros. Entonces, yo de aquí para acá, dejo 10 centímetros, coloco la bisagra, lo dejo lo más pegado posible del borde y simplemente ponemos los tornillos que ya no sé dónde están. Es muy rápido, muy fácil de instalar y quedan bastante bonitos. Entonces vamos a verificar. Aquí están los 10 centímetros. Estos vienen así. Por ejemplo, ve que este tiene como redondito y ve que este es como plano. Entonces el redondito es para acá y el plano es para acá. Entonces al otro lado hacemos exactamente lo mismo. Entonces esa es la parte del frente. Entonces cuando ustedes lo ven de frente, ya se ve así. Aquí está la bisagra.
que ya va a abrir acá 360 grados y va, bueno, abre 130 grados si no me equivoco y vuelve a cerrar. Entonces eso lo vamos a colocar en el marco de esta manera. Ellas se instalan por detrás, no por el frente, ni hay que hacer perforaciones, ni sacar boquete, ni nada. Se instalan así de fácil. Entonces voy a terminar de instalar la otra y vemos la parte de colgar la manilla y después vemos cómo lo ponemos en el marco. Ok, yo para instalar ese tipo de manilla, yo lo que hice fue que agarré un pedazo de madera que es del mismo ancho que el listón, que es de 6 centímetros y medio. Entonces una madera que tiene 6 centímetros y medio. Entonces simplemente marqué el centro y como ustedes ven hice las perforaciones donde van los huequitos. Entonces el huequito este calza con este y el huequito este calza con este. Están perfectos. Entonces marqué el centro, marqué el centro, marqué el centro. Aquí me sobran 3 centímetros. Entonces yo quiero ponerlas que más o menos me queden en línea con esto, que me queden alticas porque eso es una puerta que lleva al piso, por decir así, muy baja. Entonces que quede lo más altica posible. No la pongo acá porque ese tipo de puertas, como les repito, por la bisagra que tiene, que es una bisagra de presión, ellas van a abrir hacia acá, en el móvil, de esta manera. No van a abrir para allá, van a abrir para acá. Pero yo pongo la manilla que me queda aquí, y aquí la quiero colocar, porque me gusta, siento que se ve bonita. Así no se va a ver tan bonita, porque así es como pasarle para acá. Entonces aquí ya sabemos que es para allá y para acá. Y como a esta altura queda bien, digamos, va a quedar bien, porque no quiero que me quede muy abajo, porque si no la persona va a tener que llegar, suponiendo que este es el mueble, que es un mueble abajo, tener que agacharse hasta acá para abrir, entonces que quede lo más altico posible, pero tampoco la quiero aquí porque ya se ve feo. Entonces, simplemente agarro la madera, la coloco que me quede en el borde con el listón, calculo que me quede aquí y hago los huequitos, perforo y instalo la manilla. Entonces, eso es una plantilla casera, muy fácil de hacer, que ustedes pueden hacer en casa. Entonces, para que no se complique mucho la existencia. A veces uno va y se gasta $100 en una plantilla para instalar manillas o más. He visto hasta como $1000 plantillas para instalar manillas o manijas o lo que ustedes le llamen en su país. Y para qué vamos a gastar ese montón de dinero y simplemente hacemos eso. Aquí dejo 3 centímetros y medio, pego en el borde, meto esa plantilla para que no se me mueva. Aquí con un pedazo de madera que me sobra del taller, me hice una plantilla para instalar manillas, para que todos me queden exactamente iguales, sin necesidad de andar gastando ese montón de dólares. Ya si ustedes quieren comprarse la plantilla, pues compren. Pues como ustedes pueden ver, una plantilla súper sencilla de hacer, súper barata. Y con eso nos quedan huequitos exactamente donde van. Entonces voy a instalar las manillas, hago el mismo proceso en la otra, de este otro lado, y ya les muestro cómo quedan. Entonces, con un pedazo de madera que tiene valor cero, porque es un retazo del taller, tenemos una plantilla para montar manillas. Entonces es como el sistema de puertas, como les decía, los bisagras van al medio. Porque es que esta puerta abre, uy, ya lo pegué, 360 grados, bueno, 135 grados, disculpe, 135 grados es la apertura que tiene, básicamente casi que abre todo. Entonces van de esta manera y después la otra acá. A pesar de que tiene bisagras de presión y todo, que la va a mantener cerrada, se le colocaron unos resbalones acá y la pisita, porque hay unas mascotas donde se va a instalar que son bastante necias, que creo que saben hasta abrir puertas, las muerden y las jalan. Entonces ya con el resbalón tal vez le cueste más, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Entonces eso va instalado debajo de una pila. Entonces va instalado debajo de una pila, digamos, es lo que llaman el fregadero, donde lavan la ropa. Las pilas estas que son para reservar ropa, entonces para hacerle importar una parte de abajo. Y lleva unas pisitas que van acá y otra acá, porque la batería llega hasta aquí y aquí queda un hueco y aquí queda otro hueco, entonces lleva unas pisitas que se colocan acá y otras se colocan acá. Entonces esa es la idea del tipo bisagra, ese es el tipo que abre completamente y nada más faltaría lo que es la parte de la instalación. El color se llama Nogal Oscuro de la marca Sur, es un tinte especial. Entonces ya se vieron la aplicación que se aplica totalmente diferente a lo que hemos hecho en este canal.
Entonces ya sabes lo que pueden hacer para apoyar el canal, darle me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.